Punto 4 Radio presenta su programa Enciende una luz. Música, reflexión bíblica, oración, actualidad y muchos temas más. Espacio motivado por la Iglesia Evangélica Luterana San Pablo. Bienvenidos. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Dice Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerá en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirá si nadie les predica? Bueno, escuchamos de fondo la canción de este gran artista y compositor cristiano, el señor Marcos Witt. La canción que identifica este espacio, este programa, Enciende una luz. Y les damos a todos y cada uno de ustedes una cordial y afectuosa bienvenida a este espacio nuevamente. A partir de este momento ustedes se conectan con la programación de punto4radio.com. Unos minuticos atrás estábamos sin señal por algunos problemas técnicos, pero estamos nuevamente aquí para compartir con todos y cada uno de ustedes toda la información que tenemos para llevarles a través de este espacio, a través de este programa, que sea de bendición para cada uno de ustedes. Pastor Nelson, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, y a todos nuestros oyentes, nuestras oyentes. Este es un día bastante bonito, un día de grandes bendiciones para todos los que nos están siguiendo, porque el Señor, por medio de su palabra, nos va manifestando constantemente su voluntad, y su voluntad es que estemos bien. Hoy queremos saludar a nuestro hermano Eliezer Contreras, que está de cumpleaños. Es uno de los líderes de nuestra comunidad, también uno de nuestros oyentes fieles y alguien que aporta bastante al mundo de la evangelización. Don Eliezer es un servidor fiel de la palabra de Dios y lo hace desde la Iglesia Evangélica Luterana San Pablo. Por eso nuestro saludo para él, para su familia, para todos los que le conocen, porque él ha abierto su hogar, su casa, para que allí se anuncien las buenas nuevas de la salvación. Dice la palabra de Dios en Jeremías 29, versículos 11 al 14. Mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán. Siempre y cuando me busquen de todo corazón, estaré con ustedes. Eso es, hermanos, hermanas, esta es la promesa del Señor. Sus planes para nosotros no son conocidos, pero siempre son para nuestro bien. Y dice la palabra, y lo que es prometido por el Señor, eso se cumple, se manifiesta en nuestra vida. Nos va a dar un futuro lleno de bienestar. Si le pedimos en oración, dice Jeremías, el Señor nos escuchará. Y cuando le busquemos lo encontraremos, pero hay que buscarlo de todo corazón. Así es que Él nos promete estar siempre con nosotros. Hermanos, hermanas, hoy vamos a estar hablando de un tema que es de bastante interés para la vida de fe. Es el tema del sufrimiento. Haremos un abordaje desde la pastoral de la salud, ese acompañamiento pastoral que nosotros esperamos a veces cuando estamos pasando por tiempo de quebrantamiento, de tribulación, cuando de pronto nuestra vida parece que no marcha como quisiéramos y no entendemos cuál es la voluntad de Dios en esos caminos que se nos van presentando. Entonces vamos a hacerlo con un amigo de la casa, con un colaborador
de la iglesia que nos acompaña hoy, y él es Peter Rojas. Peter, bienvenido a Enciende una Luz. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bienvenido entonces a este espacio, Peter. Qué gusto pues que estés con nosotros, qué gusto que podamos compartir. Yo digo que estos temas del sufrimiento, del dolor humano, más que desde el conocimiento mismo, se comparten es desde la vida, desde la experiencia, desde lo que hemos sufrido, hemos vivido y de pronto hemos logrado sanar con la ayuda del Señor. Dice algún autor, refiriéndose un poco al por qué debemos ser solidarios, que Cristo no tiene manos, que solo cuenta con nuestras manos para hacer su trabajo hoy. Que Cristo no tiene pies, solo cuenta con nuestros pies para guiar a los hombres por el sendero de la vida. Cristo no tiene labios, solo tiene nuestros labios para anunciar la buena nueva a los hombres de hoy. Nosotros somos la única Biblia en ocasiones que los pueblos leen ahora. Somos el único mensaje de Dios escrito en obras y en palabras. Peter, cuéntanos un poco, antes de iniciar ya con el tema del sufrimiento, ese sufrimiento visto desde la fe, obviamente, que eso es lo que hace la diferencia, un poco de tu experiencia de pronto de servicio, tu experiencia, si se puede decir así, vocacional, ese llamado que el Señor de pronto te ha hecho a vivir o a trabajar en una comunidad de fe, y también pues de tu formación. Bueno, pues mi experiencia por el sufrimiento, por los más necesitados, por el sufrimiento en todas sus dimensiones se dio a partir desde muy niño. Siempre había una preocupación particular por las necesidades o las circunstancias que vivían los otros. Sus necesidades físicas, sus necesidades emocionales, sus necesidades incluso materiales. Esto fue surgiendo poco a poco cuando pues el Señor de una u otra manera me motivó a vivir esta experiencia y a poder entender un poco esa experiencia pues a través de una comunidad religiosa que fueron los ministros de los enfermos, los padres Camilos. Ellos poco a poco pues me mostraron y me fueron transmitiendo pues a través de las enseñanzas, a través de la pastoral de la salud, a través del afrontar el duelo, el afrontar la enfermedad, el afrontar el sufrimiento, cómo es posible a partir de la fe, de tu historia, de tu realidad, poder, si no cambiar esa realidad, poder entender el propósito que Dios tiene en tu vida a través de eso. Que es muy difícil comprender a la luz de la realidad actual, de una realidad social donde se ven muchísimas cosas de muertes, de guerras, de preocupación por el yo mismo. Pero también el Señor tiene muchos propósitos. Traigo a colación esta reflexión o esa palabra tan sencilla que decía Jesucristo cuando estaba en el Monte de los Olivos. Señor, que no se haga lo que yo quiera, que se haga tu voluntad en mi vida. Y es que es difícil entender la voluntad de Dios en la vida de uno, en la enfermedad, en la vida matrimonial, incluso en una vida entregada al servicio, una vida pastoral, una vida a la iglesia. Es difícil entender qué propósitos tiene Dios para con nosotros. Entonces el Señor me motivó a esto y poco a poco yo fui entendiendo que Dios es muy claro, que su pedagogía es muy sencilla y nos da pues todas las herramientas para entender el sufrimiento. Y así fue como en los Camilos pude pues entender, comprender, estudiar, capacitarme. Día a día lo hago, ya no pertenezco a esa comunidad, pero ya lo hago desde otra realidad, una realidad de mi familia. Tengo 3 hermosos hijos, una esposa donde también hay sufrimientos, también hay realidades claras de pronto no de enfermedad, no, sino pues son otros tipos de sufrimientos también que como ser humano se deben afrontar y se deben vivir y se deben entender. Así es, y es que bueno, hay una diferencia grande entre la mirada del sufrimiento como lo ve la sociedad actual, esa sociedad deshumanizada, esa sociedad que genera competencia entre sus miembros, que hace que quien de pronto no goza de cierto nivel económico, cierto bienestar social, pues se sienta miserable, se sienta triste. O sea, es una sociedad que realmente genera un tipo de sufrimiento que difícilmente se logra superar. Pero hay diferencia entre esa mirada que haría pensar que el sufrimiento es la ausencia de recursos materiales, por ejemplo, o de pronto de posibilidades en ámbitos sociales o económicos, a la mirada de fe del creyente. Es decir, cuando nuestro sufrimiento está atravesado por la fe,
por lo que leemos de pronto desde la palabra de Dios, por lo que el Señor nos habla constantemente, también a través de nuestra experiencia de vida, pues el sufrimiento es visto de otro modo. De hecho, se convierte hasta en una oportunidad, una posibilidad de crecimiento. Mira, dice Jeremías 31, versículos 13 y 14, yo les daré consuelo, cambiaré su dolor en danza y su tristeza en alegría. Bailarán alegres jóvenes y viejos. Los sacerdotes y mi pueblo disfrutarán de mis bendiciones y tendrán más de lo que necesitan. Les juro que así lo haré, dice el Señor. Y a veces es difícil entender eso, de que aquí no dice que no va a haber dolor. Dice que va a cambiar nuestro dolor en danza y nuestra tristeza en alegría. O sea, el tema del sufrimiento, del dolor, de la tristeza, a veces del momento de desconsuelo, de desolación, es algo natural en el ser humano, algo que está presente, como es natural también el poder de Dios obrando en nuestra vida para ayudarnos a superar las situaciones de sufrimiento y para darnos consuelo también en tiempo de tribulación. Tú nos cuentas que formaste parte de una comunidad religiosa y que de allí pues surge esta motivación. Pero a veces de las experiencias de la vida, porque hay escenarios donde aprendemos cosas, pero también hay situaciones concretas de nuestra vida, momentos quizá de dolor, de sufrimiento, de duelo, que nos marcan y nos determinan y que nos llevan como a replantear, a hacer ajustes, incluso a asumir de pronto mejor la voluntad de Dios. ¿Ha habido algún movimiento, un momento así fuerte, doloroso o penoso que de pronto te ha llevado a decir, puedo confiar plenamente en el Señor porque en el peor de los momentos ha estado conmigo? Bueno, pues hablar del tema del sufrimiento pues es una dimensión bastante amplia, bastante clara, porque desde mi realidad actual como padre, como esposo de familia, es otra realidad totalmente distinta porque, como muy bien lo decías, desde la sociedad actual nos brinda ciertas competencias, ciertas situaciones pues realmente sociales que no comprendemos, y es un tema económico que no es claro, muchos no tienen la posibilidad de tener un crecimiento profesional. Incluso para mucha gente es difícil entender, venga, 3 hijos, ¿cómo hace usted con 3 hijos? ¿Cómo hace usted con su esposa? ¿Cómo viven? Porque para muchas personas es difícil entender tu realidad desde tus hijos, desde tantos hijos. Para mucha gente tener 3 hijos es bastante duro. Incluso para mí fue un choque bastante fuerte cuando yo opté por no seguir con la vida religiosa por varios motivos. Siempre hubo la motivación clara de que yo quería conformar una familia, tener mis hijos. Obvio que en ese momento yo no entendía pues cuántos hijos Dios quería para mi vida o cuántos yo quería para mi vida, porque pues eso es un proceso que Dios día a día lo da. Y Dios me ha tenido que mostrar desde mi realidad familiar, desde mis hijos, desde mi esposa, que Dios no te defrauda, que Dios no se aparta de tu vida, porque como caso puntual, nosotros nos casamos con mi esposa y llevamos mucho tiempo, por no decir mucho, de los 9 años que llevamos de casados, llevamos 7 con bastante crisis económica. Y uno podría decir, bueno, pero es que eso se soluciona trabajando y esto se soluciona buscando un trabajo por aquí y por allá. Pero cuando no se dan las cosas, no surgen por varios motivos. De pronto no es porque no tengas el conocimiento profesional, de pronto no es porque no tengas la experiencia para trabajar, sino porque el día a día te está exigiendo pues capacitarse más profesionalmente. Y también la realidad te muestra que la medida en que tú vas creciendo, que tienes una familia numerosa, que tienes una familia grande, no tienes las posibilidades de ir capacitándote. Y entonces, ¿cómo entender el amor de Dios en tu vida en esas situaciones económicas? En el sobrevivir día a día, en el que el Señor te ponga el diario, en el que el Señor te ponga personas generosas que a ojo cerrado te digan, no importa, el Señor te bendice, el Señor te ama, el Señor transforma tu vida. Si me lo preguntan a mí, en mi orgullo, he tenido que sufrir en mi orgullo para decirle a alguien, estoy necesitado. Pero también el Señor día a día me ha mostrado que el orgullo no sirve de nada frente a estas realidades. Más cuando tú tienes familia, más cuando tú tienes tu esposa, cuando tú eres la cabeza. El Señor te muestra claramente que
que hay que también entender estos propósitos que Dios tiene en tu vida. Y en ese sufrimiento aprendes a amar al Señor y aprendes a darte cuenta de que Él es claro, de que, así como dice el dicho popular, Dios aprieta pero no ahorca, que siempre está ahí. De pronto con el maná, de pronto con el día a día, de pronto con el arroz y el agua de panela, o con las lentejas, como dice la palabra, pero siempre está ahí. O sea, yo no puedo decir hoy a la fecha mis hijos murieron de hambre, se acostaron sin comer, o tuvimos necesidades. Y eso hoy me hace entender que en esas pequeñas cosas o en esos sufrimientos, que pueden ser muy sencillos, ahí está Dios, y Dios te ayuda. Y mira, yo sé que ya muchas personas seguramente se van identificando con el tema, y yo lo decía hace un momento cuando iniciábamos el espacio, que más allá de lo que uno pueda teologizar o lo que pueda biblivizar, si es que se puede decir de este modo, es la experiencia misma la que nos va mostrando el cómo enfrentar, cómo lograr sobreponerse al tiempo de sufrimiento y de dolor. Y tú nos estás transmitiendo un testimonio hermoso, y es que aún en tiempo de necesidad, cuando las cosas parece que no tienen salida, cuando no se ve el horizonte con claridad, el Señor ahí desde lo poco y lo pequeño va manifestando su grandeza. O sea, hasta en el grano de arroz que esta noche se comió, el Señor nos va diciendo, mira que estoy contigo, no te voy a dejar solo, no te voy a abandonar. Y de hecho es lo que nos recuerda la palabra en el primer libro de las Crónicas, capítulo 28, versículo 21, dice, muy en sintonía con lo que nos refiere también Josué 1:9, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque Dios siempre estará contigo. Él no te dará la espalda ni te abandonará. Y hay que mirar una cosa, un primer elemento en la reflexión, y es que si bien en la sociedad muchas veces nuestros amigos, nuestros familiares, los más cercanos, sea porque quieren hacerlo así o sea porque no pueden colaborarnos de alguna manera, hasta nos dan la espalda. Pero dice la palabra de Dios, y esto hay que creerlo porque es la palabra de nuestro Señor quien nos habla, dice que no nos dará la espalda ni nos abandonará. O sea, el tema tiene que ver un poco como con la resistencia, como con el poder estar de frente a la problemática que estamos viviendo, pero con la esperanza y la confianza puesta plenamente en nuestro Salvador. Igual, en estos días, frente a este sufrimiento, y comparto esto como una anécdota, con mi esposa, hemos tenido que, el Señor sabe el del feeling y de la química que tú tienes con tu pareja, porque muy seguramente cuando tú estás en tiempos de crisis, que quieres abandonarte y decirle, Señor, no puedo más con esta realidad, no puedo más con esta circunstancia, el sobrevivir al día a día, el sobrevivir frente al sufrimiento, el no poderle dar, digámoslo entre comillas, lujos a tus hijos, te cuesta, en lo más profundo de tu ser te daña, te afecta tu corazón y dices, pero ¿por qué? ¿Por qué el Señor permite esto en mi vida, no? Y en estos días leía el Salmo 38, es un salmo que a mí siempre me ha llenado, me ha impactado mucho, y es, no recuerdo el nombre del salmo, pero dice así como la sierva anhela, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Y habla de esa experiencia de abandono en el Señor. ¿Qué es abandonarse verdaderamente en el Señor? Porque como compartía el pastor, pues es muy difícil entender qué quiere Dios con tu necesidad material, con tu necesidad, si lo hablamos con palabras reales, qué quiere Dios con tu necesidad de la comida, con tu necesidad del grano de arroz, del grano de azúcar. Es difícil encender. Y si me lo preguntan a mí, yo le preguntaba al Señor de miles maneras, ¿qué quiere con todo esto? Y uno tiende a culpabilizarse, Señor, ¿será que estoy pecando? ¿Y será que no he tenido una vida correcta? ¿Será que es que mi matrimonio lo llevo al revés y no he querido comprender cuál es la pedagogía, qué es lo que en realidad quiere el Señor conmigo? Pero cuando uno menos lo espera, el Señor te responde. El Señor es claro. El Señor llega como fuerza a tu vida y te dice, no, levántate, yo estoy aquí. Yo estoy aquí, yo te ayudo, yo te levanto, yo estoy contigo.
Y abriéndome un poquito, saliendo un poco del lado de esta historia, de esa experiencia de vida, es la misma realidad que sucede frente al sufrimiento. Cuando tú estás en una cama, cuando tú estás postrado frente al verte muerto en un hospital, frente al verte en una realidad donde no te puedes mover, donde tienes unas necesidades, donde la gente prácticamente te sirve, porque te tiene que limpiar, te tiene que dar de comer, te tiene que ayudar. Sufres porque es abandonarte a la realidad de otra persona que por qué tiene que hacerlo, ¿no? Y por qué tiene que limpiarte, y por qué tiene que ayudarte, o por qué lo hace, con qué interés lo hace. Y nuestra sociedad actual está perdiendo ese interés por el otro, porque, como yo decía al principio, yo me preocupo por mis propias necesidades, por mis propios beneficios, por mi propia familia, por lo que me conviene a mí, porque es que yo soy bueno, yo lo merezco, yo lo necesito, y Dios tiene que estar ahí. Y afrontar la enfermedad es algo que no entendemos. Una de las dimensiones más difíciles de afrontar como seres humanos es la dimensión corporal. Porque si tú eres una persona sana, incluso cuando tú tienes una leve gripa, tú caes en muerte. Pues a muchas personas les dará más duro que a otras. Pero sí, dicen que a los hombres más duro que a las entonces mujeres. Que caen en cama y caen en muerte, y entonces viene el conflicto y que no me puedo parar y que no me puedo... Pero si uno, de esas cosas tan sencillas como una gripa, a una enfermedad terminal, hablemos a un cáncer, hablemos a una realidad de... ¿Por qué no? Hablemoslo en la actualidad, un VIH, que no está exento a nuestra realidad, que todos los días escuchamos, que todos los días vivimos por la promiscuidad, porque la gente no tiene clara su realidad frente a su familia, frente a su historia, y no por entrar a juicios que no nos competen en estos momentos. Pero cuando tú no tienes una claridad frente a eso, pues muy seguramente tú entras en muerte. Y lo peor que tú puedes hacer frente a esa realidad de enfermedad, de sufrimiento, es decir, de esta no me voy a levantar. Esto no, ¿qué voy a hacer con esto? Obvio que sufres. Claro, el sufrir y levantarte y verte postrado en una cama y no poderte mover, esperar que te traigan, que te sirvan, o que no tengas para un diario, para una alimentación, y buscar quién te ayuda, quién te beneficia, quién se dona a ti, porque es que la persona que te da se está donando a tu vida, limpiándote, dándote el desayuno, apoyándote económicamente, apoyándote materialmente, se está donando, está quitando una parte de su vida para ayudarte. Y ahí es donde se despliegan muchísimas cosas frente al tema del sufrimiento. Y yo siempre he dicho con las personas que he tenido la oportunidad de hablar frente a estos temas, que cuando sufres, entiendes muy bien a fondo el amor que Dios te tiene. El sufrimiento nos lleva mejor a entender mejor el amor que Dios nos tiene. Dice el padre Arnaldo Pangrazzi, un pastoralista en temas de salud, a modo de plegaria, dice: Señor, no permitas que me vuelva exigente y que pretenda solo aquello que yo quiero. Ayúdame a invocarte, permaneciendo abierto a descubrir tus mensajes en las diversas realidades que vivo. Dame bastante lágrimas para mantenerme humano, bastantes sonrisas para conservarme optimista, bastantes situaciones que me permitan vivirlas en humildad, bastantes acontecimientos que me mantengan siempre con la fe dispuesta, bastantes amigos que me infundan ánimo, bastantes recuerdos para darme consuelo, bastante paciencia para sostenerme en espera, bastante esperanza para acompañarme en la incertidumbre, bastante fe para guiarme hacia ti. Vamos a hacer una primera pausa en este programa de Enciende una Luz. Hoy estamos hablando del sufrimiento humano,
lo hablamos desde las experiencias vividas, pero ante todo lo hablamos desde la fe y desde lo que el Señor tiene en su palabra para interpelarnos, para tocar nuestro corazón, para darnos consuelo también en tiempo de dificultad. Por eso, hermanos, hermanas, les invito a que si usted tiene una inquietud, si quiere dirigirse a nosotros, si quiere llamar a la emisora, compartirnos alguna experiencia, alguna situación, pues lo hagan. Nuestra línea 212-5691 está dispuesta, por lo menos en la ciudad de Bogotá, para atenderles. También tenemos los otros canales, el perfil de Facebook de Luterana San Pablo, donde ustedes a través del chat nos pueden escribir, también pues los perfiles de Punto 4 Radio y la misma página punto4radio.com, donde usted a través del chat se puede comunicar con nosotros. No se vayan, en contados minutos regresamos con ustedes a Enciende una Luz. Están escuchando Punto 4 Radio, una emisora de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. Punto 4. Tus artistas, tus canciones. Punto 4 Radio, mejor radio. 3 días paso en el Seo, sus seguidores en temor, otro sería el campeón, pero a lo lejos se escuchó a quienes hay resucitó.
Mejor radio. Escuchan .4radio.com, emisora virtual de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rocío Montenegro desde Guatemala. Un fuerte saludo. Te invito a que sigas escuchando mi música a través de .4 Radio. Bendiciones. .4 Radio Online. Bien, hermanos, hermanas, estamos de vuelta con Enciende una Luz. Hoy estamos meditando sobre el tema del sufrimiento humano y lo hacemos pensando en la palabra que el Señor tiene para nuestra vida, esa palabra que nos invita a confiar plenamente en Él, a acogernos a su misericordia, pero también lo hacemos viendo desde la experiencia humana, desde lo que sentimos, desde aquello que de pronto a veces nos confronta con las mismas verdades de la fe. Y dice el Salmo 18, en algunos de sus versículos, y también el 28, algunos de sus versículos son semejantes. Dios mío, yo te amo porque tú me das fuerzas. Tú, Dios mío, eres la fuerza de tu pueblo. Danos la victoria, pues somos tu pueblo elegido. Sálvanos y bendícenos. Llévanos en tus brazos, pues tú eres nuestro pastor. Yo te amo porque tú me das fuerzas. ¿Y qué haríamos si no fuera con la fuerza que el Señor nos da para resistir en momentos lo que enfrentamos en la vida? Hoy tenemos un invitado, estamos con Peter Rojas, es un, pues antes que cualquier otra cosa, es un padre de familia que ha vivido la experiencia de fe en su hogar, que lo comparte con su esposa, con sus hijos, y que en ocasiones ha tenido que enfrentar en carne propia pues la angustia y el sufrimiento para poder entender qué es lo que Dios trata de manifestar en su vida. Peter nos estaba compartiendo pues que en los momentos de sufrimiento, de necesidad, de vacíos, de dolor, es cuando más se descubre el amor de Dios. Y hablando de amor de Dios, yo quiero aprovechar en este momento para saludar a nuestros oyentes, quienes reportan sintonía a través de las diversas redes sociales y páginas. Saludo a Oscar Torres y a Viviana Silva, esta pareja, y a su hijo Samuel David en la ciudad de Yopal. Saludo a nuestro hermano, amigo, fiel oyente Juan Carlos Gómez Ninco en la ciudad de Guadalupe, Huila, a él, a su esposa, a su familia completa. Saludamos desde Enciende una Luz y saludamos también a Carolina Grimaldi, a sus hijos. Ella es la esposa de nuestro invitado, de Peter. Peter, veníamos hablando entonces en el primer segmento sobre el cómo Dios parece que se nos revela, se nos manifiesta, se nos hace presente con toda su fuerza y su amor en los momentos de sufrimiento. Correcto. Digamos que pues en esta primera etapa podríamos pensar, bueno, llamémoslas conclusiones, llamémoslas reflexiones. Uno es que debemos entender que siempre como personas humanas somos seres integrales, que tenemos dimensiones espirituales, corporales, familiares, y ahí tienes que preguntarte, pues, ¿qué entiendes? ¿Qué etapa, qué circunstancia, qué realidad de tu ser te está afectando en este momento? Lo segundo es que hay un sufrimiento y que es una realidad y que está inherente a tu vida y que tú no lo puedes quitar, que es algo que muy seguramente pasará. Muy seguramente será mañana, muy seguramente en un mes, muy seguramente en un año, pero es una realidad que está y que es continua y va a ser siempre continua en tu vida. Y otro de los temas que dejo para reflexionar es, ¿qué estoy haciendo para pues, cambiar esta realidad de sufrimiento? Porque pues, si el sufrimiento está en tu vida, está inherente, la enfermedad, vamos a mi caso, la situación, pues hay que buscar alternativas. Y tú no te puedes quedar, perdóname la expresión, con el lloriqueo de que, ay, Dios no me ama. Pues, ¿por qué no? Hay que buscar alternativas, hay que buscar soluciones. Y pues obvio que he cogido de la mano del Señor, pero también siempre con claridad. Y es que el Señor es muy claro en eso también, ¿no? Que hay que buscar, pues hay que buscar alternativas. Y con eso quiero entrar en un tema muy, muy importante, o que para mí es muy impactante, es como tal el tema del sufrimiento en la enfermedad. Y hay un texto bíblico que a mí siempre me impactó y siempre me llamó mucho la atención, era
cuando Jesús iba pues por Jericó, eso es de Mateo 28, 29, 34, mentiras, Mateo 20, 29, 34, Jesús iba siguiendo una multitud, lo iba siguiendo mucha gente. Y los ciegos estaban sentados a la orilla del camino, y cuando oyeron que pasaba Jesús comenzaron a gritar: Señor, Hijo de David, ten piedad de nosotros. La gente le decía: cállense. Y ellos por el contrario gritaban más fuerte: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Dos reflexiones ahí. Si tú tienes sufrimiento, tenemos dos alternativas: o quedarte callado o seguir buscando al Señor. O callado te encontrará, o gritándote, pero siempre está ahí. Son claros, o sea, esa reflexión es clara. Y por otro lado, pues, que Dios está en el momento preciso y en el punto exacto para que tú lo busques. O sea, muy seguramente tú estás tan cegado en el sufrimiento de tu enfermedad, de tu realidad, de tu historia, que te sientes ensimismado, te sientes desprotegido, te sientes no hábil para la sociedad, que no te das cuenta de que Dios está ahí contigo, está en tu sufrimiento, está en tu realidad, estás sintiendo lo que tú estás sintiendo. Y entonces Jesús, en lugar de lo contrario que le dijeron, es que lo que dijo: bueno, ¿quién me llama? ¿Qué quieren de mí? Acomodando un poco la palabra, ¿no? Entonces le dijeron: Señor, que se abran nuestros ojos, que podamos ver. Y es que abrirse nuestros ojos no es que el Señor cogió el barrito de la tierra y se lo puso y ya pudieron ver, ¿no? Es que ese ver es que a la luz de ese sufrimiento y de esa realidad tú puedas ver la gracia de Dios. Ese es en realidad el punto de vista de esa lectura. Que tú tienes una necesidad del Señor, claro que la tienes. Y pues muy seguramente así hoy, esta reflexión de hoy te dé un poco de tranquilidad y de paz. Muy seguramente mañana te vas a levantar peor y vas a estar en otra crisis peor que la de hoy. Pero nunca se te olvide de que Dios está ahí. Y esta lectura es muy clara. Señor, ayúdanos, que se abran nuestros ojos. Y ese abrir nuestros ojos es eso, es que el Señor te dé la gracia, en primera instancia, de poderlo ver a Él, de reconocerlo en tu enfermedad, en tu necesidad, en tu situación. Que es muy berraco, claro que es muy berraco. Pero también, y por otro lado, que también te dé el ánimo, ¿no? La paciencia. El sufrimiento es un tema también de paciencia, de esperanza. Y es que hoy puedes estar mal, pero muy seguramente en un futuro puede que te estés riendo de esta realidad, como puede que no. Como puede que continúes igual, pero vas a estar más alegre, porque el Señor estuvo ahí. Estuvo en esos momentos de dificultad. Y ustedes me podrían llamar y decir, y escribir y decir: pues es que este man es un cuento, ¿cómo hace que en su crisis y sufrimiento, cómo hace? Yo le dije: pues el Señor te da la gracia. Y el Señor te da la gracia de poderlo encontrar en este sufrimiento. Obvio que acostarse en tu realidad emocional, en tu realidad física, en tu realidad económica y decir ¿qué hago? Es muy difícil. Pero pues el Señor también te da esa gracia, el Señor también te da esa gracia de poder entenderlo, de poder amarlo en el sufrimiento, y te da la espera. Esa espera es esa paciencia de que muy seguramente mañana estarás mejor, de que muy seguramente podrás sanarte de tu enfermedad, de que muy seguramente podrás solucionar tus temas. Pero yo sí quiero que ustedes tengan algo claro, y es que siempre el sufrimiento va a estar en tu vida, marcado. Sea en la crisis económica, sea en tu crisis con tu pareja, sea en tu crisis física, corporal, sea en tu realidad de estudio, que sufres porque no puedes estudiar hoy porque no tienes el dinero para hacerlo. Sea que sufres hoy porque quieres estar en el mejor colegio o en la mejor universidad y tus papás no pueden darte esa realidad. Eso es un sufrimiento. Pero no se te olvide de que Dios también tiene propósitos a través de eso en tu vida. Que debes mejorar cosas, que debes transformar tu historia, transformar tu vida. Y no es porque el Señor quiera castigarte o latigarte porque has sido mentiroso, has sido, no sé, un pecador. No, el Señor no. El Señor es muy claro en eso. Si el Señor tuviera en cuenta nuestro pecado, muy seguramente ni el pastor ni yo seríamos los primeros analistas. Pero pues no, el Señor es claro con eso. El Señor te ama, el Señor tiene misericordia de eso, y Él te invita a eso, a transformar día a día este sufrimiento que te talla, que te hace daño, pero que está ahí. Dice a propósito del Salmo 27,
versículos 8 al 10, una voz interna me dice, busca a Dios. Por eso te busco, Dios mío. Yo estoy a tu servicio. No te escondas de mí. No me rechaces. Tú eres mi ayuda. Dios mío, no me dejes solo, no me abandones. Tú eres mi Salvador. Mis padres podrán abandonarme, pero tú me adoptarás como hijo. Y justamente es poder ver la luz, y con esa expresión coloquial, ver la luz al final del túnel, poder ver como dice Peter ahora en su reflexión, que la presencia de Dios está constantemente con nosotros, que no nos abandona en ningún momento, antes bien de múltiples maneras nos manifiesta su presencia y su amor, y hay que confiar porque Él sabe lo que nosotros necesitamos, y eso es lo que nos recuerda Mateo 6, 25 al 34, el tema de la confianza en el Señor. Resalto uno de los versículos, dice, ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber o por la ropa que se van a poner, solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. El Señor sabe lo que necesitamos y cuál es nuestra búsqueda, y por eso Él acude a darnos respuesta. No siempre es lo que queremos, no siempre es lo que pedimos, pero sí es lo que Él en su voluntad tiene dispuesto para nosotros. Y es ahí donde hay que entender que los planes de Dios para con nosotros no son los planes, o no necesariamente que nosotros quisiéramos, pero sí manifiesta su misericordia y da respuesta ante nuestra situación. Sí, para continuar un poco con este tema, frente al tema de la enfermedad, de esta pastoral de salud, pues hay que tener tres puntos fundamentales. Es que en el sufrimiento tú tienes que aprender a escuchar y a ser escuchado. ¿Y qué es escuchar? Tener atento el oído, abierto. Y es que nosotros somos especialistas en oír, pero no sabemos escuchar. No sabemos... y muy seguramente en ese saber escuchar, Dios te está hablando. Y Dios te está diciendo, ánimo, levántate. Yo estoy contigo. Yo te amo. Yo continúo sufriendo contigo. Yo te sigo apoyando. Hay que aprender a escuchar. Y pasa en el sufrimiento. Estás tan muerto en el sufrimiento que no ves la voz del Señor. Ves la de la gente que te dice, si usted es tan bueno, si usted está en la iglesia, si usted ama al Señor, ¿por qué le pasan tantas vainas? Y eso me recuerda a una canción, precisamente el Salmo 38. Hay un canto que se llama Como la sierva. Y habla de eso, que hay una recriminación de parte de los demás que te dicen, pues ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, que usted es tan bueno, no que usted es de la iglesia, que usted es el pastor de la iglesia, que usted ayuda a la gente. ¿En dónde está el Señor? Pero así como dice la lectura, el Señor te tiene que acrisolar. El Señor te tiene que transformar. Porque muy seguramente en tu humanidad el orgullo no te podría dejar y te podrías creer incluso muy bueno. Pero en eso Él te ayuda, Él te acrisola con eso, con ese sufrimiento. Y ahí está Dios, pero no lo sabes escuchar. No le abres el oído para decirle, Señor, no puedo con esta realidad, no puedo con esta historia. Alguna vez, frente a esta realidad mía, de mi familia, yo no quería entender qué quería Dios conmigo, con mi historia. Y yo entendí que en la oración el Señor era donde más te hablaba. Y me tocó doblar rodilla, como dicen en términos coloquiales. Doblar rodilla y decirle al Señor, no puedo con esto, no puedo con esta realidad, no puedo seguir viendo a mi familia con las necesidades, a mis hijos, no puedo con mi vida, no puedo con... Mire, en los sufrimientos lo que menos le debe importar a uno son las necesidades materiales. Porque como dice la lectura, las aves del cielo están ahí y el Señor les da lo necesario. Y muy seguramente tú sufres sin sentido. Y sufres vacío porque puede que sea las 6 de la mañana y no tengas para el desayuno, el almuerzo y la comida. Pero siempre
el Señor al final de la tarde te llega con una bendición. Y puede que no sea la económica. Y puede que no sea con el mercadito que estás esperando. Y pues puede que no sea con esos 20,000 pesos. Pero el Señor también te ayuda a través de la palabra. Te muestra su amor a través de la palabra. Y a mí siempre, ese tiempo que estuve doblando rodilla y que le oraba al Señor y le decía, Señor, no puedo más con esta realidad, no puedo. Obvio que el Señor pues me sigue transformando a través de esa realidad, porque no ha cambiado. Pero también me ha dicho, aquí estoy, no te abandono, vives con el maná, vives al diario. Que es muy difícil entenderlo, claro. Y yo les podría decir abiertamente aquí que a veces desfalleces, que a veces la fe te falta para creer. Y soy una persona sana y no tengo ninguna enfermedad, gracias a Dios. Pero tú que pronto estás escuchando esto, que tienes hoy una enfermedad, que no puedes asumir tu situación, tu inmovilidad, que no ves el amor de Dios por ningún lado, cuidado, el Señor está ahí, te está hablando. No lo estás escuchando porque estás preocupado por tu situación, por tu realidad. Y no te estás dando cuenta que el Señor está ahí al lado tuyo, sufriendo contigo, mostrándote tu amor y diciéndote, yo estoy aquí, yo estoy contigo, yo te amo, yo te levanto, yo te ayudo. Y muy seguramente, si Dios no estuviera ahí, ya de por sí ya estás muerto cuando sufres, pero muy seguramente no entenderías el propósito que Dios quiere contigo. Y entonces, aquí entra un papel fundamental el tema de la familia. La familia es un punto central cuando sufres. Y no porque te solucione tu historia, te solucione tu enfermedad, no, sino porque debe ser un bastón de apoyo en tu enfermedad. El que te pueda escuchar, el que te pueda amar a pesar de tu limitación, el que tú lo puedas amar a pesar de tu limitación. Y eso solo lo permite el Señor. Cuando tú te dejas coger del Señor y te coges de Él y dices, Señor, en verdad yo creo que esto puede cambiar, el Señor se transforma. Y puede que eso que yo estoy diciendo aquí sea muy bonito y suene muy espectacular. A veces yo ni me lo creo. Pero el Señor todos los días me lo está diciendo ahí. Cuidado, yo estoy ahí. Yo estoy contigo. No desfallezcas. No te dejes vencer por la situación, por la circunstancia, porque yo te amo. Y es que es complejo y tú lo dices, a veces el discurso no suena bonito, pero pues llegar a entender ese misterio de la presencia de Dios en nuestra vida no es sencillo. Él pues nos ha prometido grandes cosas, incluso una vida abundante, y Él cumple su promesa, es decir, no nos abandona en ningún momento. Sin embargo, ¿cómo pues a veces lograr que esto que la palabra nos dice, porque la palabra todo el tiempo nos habla de confianza en el Señor y nos dice, nos recuerda que Él no nos va a dejar, no nos va a abandonar, que Él está velando por nosotros, que aun cuando incluso nuestro padre y nuestra madre nos abandonen, Él nos va a recoger, es decir, Él va a estar ahí pendiente de nuestra situación y nos va a ayudar. Y de hecho hasta nos dicen en el Evangelio en varios pasajes que hay que pedirle, que no nos debemos cansar de pedir, hay que pedir y Él nos dará, hay que tocar y Él responderá. Pero no siempre es fácil entenderlo y más cuando el dolor golpea con tanta fuerza, cuando la situación en la que vivimos quizá nos confronta sobre esta vida y este caminar de fe. Pero pues como dice Peter, hay que tener pues claro también y presente todo el tiempo que la voluntad del Señor se está manifestando en nosotros y hay que ser sensibles a la voz de Dios que nos habla y nos habla de modo preferencial, privilegiado en el tiempo del sufrimiento. De hecho hay que pedirle, como nos dice el Salmo 139, reconociendo que el Señor nos conoce, reconociendo que Él nos ha hecho, pedirle pues que nos ayude a entender sus pensamientos, que nos ayude a vivir como Él quiere que nosotros vivamos. Peter, habría que dar como a nuestros oyentes unas claves, unas pautas, para que este caminar que hemos venido haciendo durante el programa, para ellos sea como más puntual y más claro, como cómo enfrentar entonces esas situaciones que nos están sacudiendo, que de pronto nos desbastan, que de pronto nos ahogan,
nos hacen sentir como sin salida, así concretamente como en unos puntos claros. Bueno, digamos que cuando esta situación en tu vida te talla, te afecta, no la puedes entender, lo primero que tú tienes que hacer es creer, tener fe. O sea, ¿que te cuesta tener fe? Claro que cuesta tener fe en la situación. Y si muy seguramente tú no le puedes creer al Señor de que Él transforme tu historia y transforme esta situación que estás viviendo, vete a las fuentes. A veces no necesitas orar mucho para que abras la Biblia y el Señor te esté respondiendo. Y te diga, yo estoy aquí, yo te amo, yo tengo misericordia. O sea, vete a las fuentes, la fe es primordial en esto. Otro de los temas que yo redondearía frente al tema del sufrimiento es el tener abierto el oído. Cuando uno sufre, uno se le cierra la visión, se le cierran los oídos y no ve salidas. No ve salidas por ningún lado. Cuando tú estás enfermo, pues tú ya te sientes que no cabes dentro de la sociedad, que no cabes dentro de tu familia porque te estás volviendo un estorbo para tu familia. Pero mentiras porque en ese sufrimiento tú puedes transformar tu familia, sino que a veces no sabes abrir el oído. Tienes que aprender a escuchar. Mire, nuestra sociedad actual le cuesta escuchar, no sabe escuchar. Hay una preocupación porque yo tengo que salir, yo tengo el primer puesto, yo debo tener el poder, yo debo ascender, yo debo crecer, yo. Pero a veces el Señor te tiene que bajar para que también te des cuenta de que no es necesario ser el primero, de que también en tu sufrimiento el Señor te ama y quiere transformarte a ti y transformar tu historia y transformar tu familia. Que a veces no lo vemos porque creemos que todo es perfecto y estás equivocado. Preocúpate cuando todo se siente que está bien, porque ahí es donde nos tenemos que preocupar más. Y lo tercero, como para redondear un poco este tema, es la familia como papel fundamental en el sufrimiento. Si yo hoy no tuviera a mi esposa y a mis hijos, pues muy seguramente ya me hubiera vuelto un 8 con este tema del día a día. Más a ti que sufres, puede que esta realidad que yo estoy contando hoy las tengan varios. Pero pues también está ahí el Señor y ojo, no te dejes quitar la gracia con tu esposo, con tu esposa. No hay mejor bastón en el sufrimiento que tu esposa o tu esposo, que tu familia. El Señor lo dice claramente, tú eres una sola carne con el otro. Y cuando tú no eres honesto, no hablas, no quieres transmitir tu sufrimiento al otro, no hay bendición, porque el Señor quiere que tú estés bien, pero quiere que tu familia también estés bien. Y tu familia te ayuda a transformar esa historia, te ayuda a transformar esa realidad que hoy no puedes entender y que hoy no puedes comprender. Tú nos dices 3 puntos clave: ir a la fuente, es decir, acudir a la palabra de Dios, acudir al Señor directamente en oración; escuchar, es decir, tener el oído dispuesto, abrir el oído para escuchar, y el Señor seguramente nos está hablando, tratando de comunicarse con nosotros de múltiples maneras, y como Él no usa celular, pues nosotros no le prestamos atención. Y por otra parte, tú nos dices que una red de apoyo que nos va a ayudar en gran medida si no a superar el tiempo de crisis o de sufrimiento, por lo menos a vivirlo con otra actitud, pues es la familia. Y justamente pues queremos, ya casi llegando al final de este espacio de Enciende una Luz, pues saludar a todas las familias que nos reportan sintonía, esas familias que están atentas pues de la palabra de Dios, que quieren escuchar un mensaje de consuelo y de esperanza, y esa es parte de los objetivos que tiene este espacio, este programa, pues transmitir un mensaje de luz, por eso lo llamamos Enciende una Luz, un mensaje de confianza en el Señor, porque la palabra de Él nos habla y Él nos pide y nos invita y clama para que nosotros hagamos llegar esas buenas nuevas
que nos tiene preparadas de múltiples maneras, y lo hacemos a través de los cultos y de la predicación, y lo hacemos a través de los grupos de estudio bíblico y de las reflexiones pastorales que a veces escribimos. Pero estos espacios como son los que nos genera la emisora de la Iglesia Luterana, .4radio.com, este espacio en particular de Enciende una Luz, que ustedes escuchan, que reciben todos los jueves a las 4 de la tarde y en retransmisión los viernes a las 6, pues son espacios para poder transmitir también nuestras inquietudes, para escuchar voz de aliento, para identificarnos incluso con las temáticas que se comparten aquí, con esos versículos bíblicos que mencionamos y que a veces nos traen luz a nuestra vida. Por eso, hermanos, hermanas, pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Peter, de verdad, que tu reflexión bastante sentida, que no termina acá, porque sabemos que este tema del sufrimiento y sobre todo el abordaje que se hace desde la palabra de Dios al mismo tema, pues es extenso y tiene muchos matices y muchas tonalidades y muchas pautas más. Pero lo que tú puntualmente nos has compartido hoy y desde tu propia experiencia tiene mucho sentido para quienes nos han escuchado. Gracias en verdad, Peter. No, pues muchas gracias por la invitación. Como dice el pastor, estos son pinceladas del sufrimiento, pues ojalá tengamos la oportunidad de ahondar más en estos temas que son, o sea, hay muchísimas cosas para ahondar, muchas fuentes, mucha palabra que a veces es donde está muchas cosas, y que podamos servir de apoyo para tu necesidad, para tu sufrimiento, para esta situación que no puedes entender y que no puedes afrontar. Y de verdad, pues muchas gracias por la invitación, gracias por este momento que a mí me sirve también, me ayuda, me permite también amar más al Señor día a día, entender su misericordia para conmigo. Y no te olvides de que Dios te ama, de que Dios está ahí, de que en tu lucha, en tu sufrimiento, Dios te dice, búscame porque yo estoy aquí, y no te has dado cuenta de que estoy siempre delante de tu sufrimiento. Pues muchas gracias, Peter, y pues saludamos también además de tu esposa Carolina, tus hijos, Esteban, Simón y Matías. Juan José, Simón y Matías. Juan José. Yo sabía que era Juan, pensaba que Juan Esteban. Juan José, Simón y Matías, que seguramente también han estado siguiendo este programa. Saludamos también a la comunidad de fe que se reúne en el Camino Neocatecumenal, a esa comunidad de fe también que se reúne o se encuentra mensualmente en diferentes iglesias, la comunidad de TC. Y saludamos al MEC, al Movimiento Estudiantil Cristiano, que este sábado 20 de febrero tiene, y no solo acá, sino a nivel mundial, entre el 20 y el 21 de febrero se va a estar realizando la Jornada Mundial de Oración por los Estudiantes. El día es el 21 de febrero, pero en algunos capítulos locales del MEC, como es el caso de Colombia, aquí en Barranquilla y en Bogotá, este día sábado 20. Entonces el sábado 20 a las 2 de la tarde en la Iglesia Menonita de Ciudad Berna, muchos jóvenes de diferentes iglesias se van a encontrar para orar por los estudiantes. Entonces, invitadas todos a participar, los que estén interesados. Entonces, contactarse con el MEC o con la Iglesia Menonita de Ciudad Berna. Nosotros tenemos también en la Congregación San Pablo, este sábado, el primer taller de reconciliación que vamos a tener este año. Nos acompaña el programa de Derechos Humanos a través de Curtis Klein. Y tendremos un taller bastante interesante de 8 a 12:30 este sábado 20 en la Iglesia Evangélica Luterana San Pablo. Ustedes conocen la dirección, se las recuerdo, sin embargo, carrera 13D 5156 Sur en el barrio Tunjuelito. Y bueno, transmitir un saludo a todos los que nos han seguido, los que con fidelidad este año han comenzado a escuchar esta segunda temporada de Enciende una Luz, a todos los miembros de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia y de las otras iglesias que nos escuchan, a nuestros amigos y amigas que nos están siguiendo desde Estados Unidos. Cada vez tenemos más sintonía reportada desde los Estados Unidos y también desde el sur del continente, desde Argentina, Uruguay y Chile. Hermanos, hermanas, muchas gracias. El Señor les habrá de bendecir en gran medida. A Él le pedimos en las palabras de Arnaldo Pangrazzi, que reciba nuestros miedos y los transforme en fe, que reciba nuestro sufrimiento y lo transforme en crecimiento, que reciba nuestras crisis y las transforme en madurez, que Él reciba nuestras lágrimas y las transforme en intimidad, que Él reciba nuestra rabia, nuestra ira y la transforme en oración,
que Él reciba nuestra furia, nuestra desconfianza y la transforme en fe, que reciba nuestra soledad y la transforme en contemplación, que reciba nuestras amarguras y las transforme en calma interior, que reciba nuestra espera y la transforme en esperanza, que reciba nuestras pérdidas y las transforme en resurrección. Que el Señor les continúe bendiciendo, Él fortalezca y anime el ministerio que ustedes realizan desde la iglesia, que Él les consuele también en tiempo de tribulación, traiga paz a sus vidas y sea pronto socorro frente a la situación que ustedes están viviendo. Muchas gracias por estar con nosotros, tengan ustedes una feliz tarde, el Señor les siga bendiciendo. Muy bien, amables oyentes de Punto 4 Radio, gracias por estar conectados con nosotros, con la programación en este día tan especial. Les recordamos que este programa usted lo puede sintonizar el día de mañana a partir de las 6 de la tarde y a través de nuestro canal en YouTube lo puede ver la próxima semana también. Así es de que siga conectado con nosotros, Dios les bendiga, nos vemos en nuestro próximo programa. Chao, chao. Enciende una luz.